El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue con sus ataques a Irán y redobla la presión con ultimátums cada vez más frecuentes. Exige que se despeje el estrecho de Hormuz o, de lo contrario, amenaza con destruir la infraestructura energética iraní. Irán, a su vez, amenaza con atacar las instalaciones energéticas de la región del Golfo. Al mismo tiempo, Israel abre un segundo frente contra la organización terrorista Hezbollah en el Líbano con una ofensiva terrestre. Sin embargo, en la alianza militar entre Washington y Tel Aviv se vislumbran desacuerdos sobre los objetivos bélicos. Las opciones son negociar para tranquilizar a los mercados o seguir luchando. Por eso, aquí en A Fondo nos preguntamos, guerra en Irán, ¿cuáles son las consecuencias para el mundo? Muy bienvenidos a nuestra nueva edición de A Fondo. Desde Berlín les saluda Carolina Chimoy. Permítanme presentarles a mi panel de lujo, nuestros invitados el día de hoy. Empezamos con Jennifer Wilton. Ella se licenció en estudios hispánicos, historia, estudios culturales y estudios de medios en Berlín, Münster y Madrid. Y fue redactora jefe del diario Die Welt. Bienvenida, Jennifer. Conmigo también en el estudio Amir Valle, periodista de Deutsche Welle, colega y escritor cubano, analista internacional, especialista en Oriente Medio. Bienvenido, Amir. Y de manera virtual tenemos a Rima Shermohammadi. Ella es analista hispano-iraní especializada en derechos humanos y geopolítica en Oriente Medio. Trabaja con organizaciones internacionales en la defensa de los derechos humanos y participa regularmente en espacios académicos y periodísticos. Bienvenida, Rima. Y Jesús Núñez, él nos acompaña desde España. Él es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, experto en relaciones internacionales, seguridad internacional, construcción de la paz y prevención de conflictos violentos. Y también siempre un invitado que nos gusta recibir mucho aquí en Deutsche Welle. Bienvenido, Jesús. Y muy bienvenidos a ustedes también en América Latina. Gracias por acompañarnos. A ver, vemos que este gran conflicto ha empezado a tener consecuencias para el mundo, eso es obvio, consecuencias económicas, consecuencias militares. Me gustaría empezar con Jesús, preguntándole, Jesús, estas consecuencias que está teniendo a nivel global el conflicto, ¿hasta qué punto pueden llegar? ¿Son consecuencias con las que se contaban, con las que particularmente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, contaba antes de realizar estos ataques? ¿O se ha leído de las manos realmente? Si atendemos a las primeras declaraciones tanto del primer ministro israelí como del presidente estadounidense, parecía claro que había un objetivo por encima de cualquier otro, que era el hacer colapsar al régimen iraní y a partir de ahí colocar a alguien en su lugar que pudiera ser subordinado fácil para Washington y para Tel Aviv. Está claro que ese plan no ha salido adelante y de ahí que ahora mismo estemos en una situación en la que la contaminación, la capacidad que tiene el conflicto para provocar efectos negativos ha ido mucho más allá de un conflicto concreto con Irán, se ha convertido ya en algo que afecta a la totalidad de Oriente Próximo y Oriente Medio y desde luego en la dinámica en la que estamos metidos todo apunta a consecuencias a escala planetaria. Lo estamos viendo para el propio presidente estadounidense pensando en las elecciones del próximo noviembre y en la divergencia de opiniones que hay dentro del movimiento MAGA, y eso le puede costar un disgusto que ponga en cuestión sus planes presidenciales, y lo estamos viendo en términos generales en todo el mundo en la medida en la que quedan afectados los precios de los hidrocarburos, del azufre, de la urea, por lo tanto los fertilizantes que no pueden salir del Golfo Pérsico a través del estrecho de Hormuz, y eso, como digo, tiene consecuencias que nos afectan a todos. Si la escalada sigue adelante y se prolonga en el tiempo, evidentemente esas consecuencias harán más grave todavía la situación. Jennifer, acá en Europa estamos lidiando ya hace más de 4 años también con una guerra que está a la vuelta de la esquina, la guerra en Ucrania. ¿Qué tan preocupados o qué tanto incluso miedo deberíamos tener nosotros también de la otra guerra que se ha abierto ahora en Oriente Medio? Pues yo creo que una cosa que está clara es que la gente tiene mucho miedo, está bastante cansada de tanta guerra y no son guerras que están muy lejos. O sea, Ucrania está en el corazón de Europa
Y también lo que pasa en el Oriente Medio, que pasa en Irán, no es muy lejos. Irán ya está parte de la guerra, ya fue parte de la guerra en Ucrania, y eso la gente lo sabe. Así que yo creo que se puede entender que tiene mucho miedo. Al mismo tiempo, la situación tal y como era antes, no había una guerra que veíamos, no había un conflicto bélico, pero sí que había una amenaza permanente, no solo para Israel, pero también para Europa, desde Irán. Una tensión constante que se sabía que en algún momento era una cuestión de tiempo prácticamente. Sí. Rima, déjame preguntarte a ti, claro, estamos hablando de las consecuencias globales, de los miedos y las preocupaciones que se tienen, bueno, nosotros acá en Europa, pero en general en el mundo. Tú eres iraní, tú estás en contacto permanente con gente allá en Irán. ¿Cuál es la situación allá? Si desde acá afuera ya lo sentimos así, Irán de alguna manera vive un conflicto interno, el conflicto externo también. Cuéntanos un poco al respecto. Sí, yo creo que el régimen iraní no solo gestiona una guerra externa, gestiona también una crisis profunda de legitimidad interna, y eso que además atenta contra la cohesión interna y el control, ¿no? Entonces hay una dimensión muy clave que creo que se suele ignorar mucho, y es la psicosocial, ¿no? La población iraní no vive una sola guerra, vive dos. Diríamos que una sería a la población, sí, masivas, ejecuciones que hay, y luego una horizontal derivada del conflicto que hay en la región. Entonces, todo eso genera desorientación, incertidumbre y un desgaste acumulado que no solo debilita la sociedad iraní, sino que también limita su capacidad de actuar como actor político. Hace nada, un rato, estaba viendo cómo están alentando desde la Guardia Revolucionaria iraní que se alistaran los niños de 12 años para mantener el orden público. Entonces estamos viendo también cómo dentro del propio país también está habiendo esa extensión en cuanto a ver cómo distintas partes de la sociedad se tienen que involucrar de alguna manera en esa doble guerra. Los que están luchando contra la guerra externa y a nivel interno también contra posibles protestas que puedan surgir en la calle, que al día de hoy es imposible. Al mismo tiempo, Amir, Irán dice que esta guerra terminará bajo sus condiciones y cuando ellos lo digan. ¿Qué perspectivas nos da esto de que en algún momento termine el conflicto? Mira, aquí hay dos posturas que creo que hay que tener bastante claras en ese sentido. Primero, Estados Unidos ve que su idea de la guerra no es lo que pretendía. Y por supuesto quiere hacer que Irán decline y acepte la rendición. De hecho, el plan de los 15 puntos famosos lo que establece justamente es una rendición prácticamente total que ha sido contrarrestada con 5 puntos nada más de Irán, que están totalmente en contradicción. Irán no va a aceptar de ningún tipo de derrota. Va a tratar de, primero, ganar tiempo, va a tratar de desestabilizar la región de manera que económicamente la misma región haga fuerza sobre Donald Trump y sobre Estados Unidos para tratar de llegar a determinados acuerdos, determinadas pactos entre ellos, pero no va a declararse como el gran perdedor de la guerra. Esa es la pretensión fundamental. Y es fundamental lo que está haciendo, que es mantener como un goteo de presión sobre Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, es decir, estos otros países que los ha estado desestabilizando más que nada económicamente, y eso puede ir a más, porque Irán sabe que su carta de triunfo está en que una región que no quiere implicarse todavía en el conflicto, lo que les importa, primero porque no lo ven como una guerra propia, ¿ya? Segundo, porque sería de muchos modos aliarse con el eterno rival que es Israel. O sea, y eso hace que entonces Irán esté jugando esa pieza importante de desestabilizar económicamente la región como una especie de arma dirigida contra Estados Unidos, porque saben que obviamente en capacidad militar no puede ni contra Israel ni contra Estados Unidos. Eso es claro. Por eso no hay
todavía sobre la mesa, más allá de lo que diga Donald Trump y todas las promesas que hace de que ya está resuelto, etcétera. No hay una solución que uno vea, que uno pueda decir, sí, mañana va a haber, se van a sentar. Ya, a pesar de todo, las mediaciones de Pakistán, de los que están tratando de meterse en el asunto, pero no hay una solución. Vamos a ver precisamente ese punto porque tenemos un informe preparado sobre eso, y es que, como decía Amir, Irán está utilizando esa presión económica en la región, o lo intenta, pero también Estados Unidos dice que la guerra es un verdadero éxito para el gobierno de Donald Trump. Veamos cómo se ha desenvuelto la narrativa alrededor de esta guerra y qué es lo que han estado diciendo Estados Unidos, Donald Trump y los involucrados en esto. La guerra en Irán está siendo un éxito, o por lo menos así la presenta el ejército estadounidense. Mi valoración operativa general es que están actuando de forma desesperada. Hasta ahora hemos atacado más de 8.000 objetivos militares, entre ellos 130 buques iraníes, lo que supone la mayor destrucción de una armada en 3 semanas desde la Segunda Guerra Mundial. Según informan Estados Unidos e Israel, el arsenal de misiles y drones de Irán se habría reducido en más de un 80% y la defensa aérea iraní habría quedado prácticamente destruida. Sin embargo, a Irán aún le quedan bastantes lanzacohetes móviles, como lo demuestra un ataque con misil a la ciudad israelí de Dimona, cerca del Centro de Investigación Nuclear de Israel. Con los bombardeos iraníes contra la base estadounidense y británica de Diego García, en el Océano Índico a 4.000 kilómetros de distancia, los mulás dejaron claro que incluso Berlín estaría al alcance. Además, la resistencia de la Guardia Revolucionaria tampoco se ha debilitado. Las fuerzas que han tomado el control tras la muerte de Jamenei son radicales de línea dura. ¿Podrán Estados Unidos e Israel doblegar a Irán? Jesús, déjame dirigir esa pregunta hacia ti. ¿Podrían Estados Unidos e Israel derrotar a Irán? ¿Quién tiene en estos momentos el sartén por el mango? El problema que se plantea cuando estamos en una guerra en la que hay una diferencia abismal de capacidades militares, con Estados Unidos e Israel muy por encima de Irán, es que para el débil, en este caso Irán, con resistir, con no poner la rodilla en tierra, ya puede decir que en términos generales ha ganado. Mientras que para el fuerte, si no hay una rendición incondicional, y como decía Amir, eso no está ahora mismo en la agenda, todo se presenta como un fracaso. De ahí que por mucho que Estados Unidos tenga una militar y que Donald Trump anuncie un día sí y otro también que el conflicto ya está ganado, que ya ha conseguido cambiar el régimen, que ha logrado todos sus objetivos, la realidad demuestra que Irán sigue teniendo capacidad suficiente y voluntad política también para desestabilizar la región atacando a todos los países del Golfo, porque efectivamente lo que busca es elevar el coste de quienes le han agredido. Y que, por lo tanto, desde ese punto de vista no necesita lanzar 1.000 misiles cada día contra sus enemigos. Le basta con lanzar 2 o 3 que puedan llegar a su objetivo, porque eso mantiene un clima de terror que presiona tanto a las poblaciones como a los gobiernos de la zona para intentar cortar esta dinámica y llegar a algún tipo de acuerdo. Un acuerdo que, coincido con lo que decía también Amir, no es una rendición incondicional, sino que Irán sigue teniendo bazas que puede seguir utilizando. Pensemos en el grupo yemení, Ansar Allah, puede activarlo para que todavía cree más problemas en Bab el-Mandeb, en la salida y entrada del Mar Rojo, puede acabar minando el estrecho de Hormuz también, por lo tanto, todavía le quedan bazas por jugar. Evidentemente, Irán no va a ganar la guerra militarmente, pero tampoco va a ser derrotado militarmente. Además, no sabemos, y es una pregunta abierta, quien quiera decir algo al respecto, no sabemos tampoco qué tan debilitado está Irán al respecto. Siguen produciendo drones, tienen también el apoyo por parte de Rusia. Ya no son solo misiles, sino son drones en montones, ¿correcto? ¿Qué tan debilitado está Irán realmente? Yo coincido en que el estrecho de Hormuz es el verdadero cuello de botella, no solamente a nivel energético, es también una herramienta de presión sistemática que afecta a Europa, Asia y actores como China o India. No hay que olvidar que hace, creo que 5 o 6 años, el propio líder supremo Jamenei había advertido que Irán recurriría a eso, pero era parte de este discurso, ¿no? que mantenía el régimen de amenazar, pero no llevarlo a la práctica. Y ahora con este paso que se ha dado.
siendo su... Tenemos algunos problemas, Rima. Tenemos algunos problemas con tu conexión, te quedas congelada por un momento. Sí. Déjame tratar de... Jesús, tú querías mencionar algo respecto a las capacidades militares que realmente aún tiene Irán o no. ¿Qué sabemos al respecto? ¿En serio? Qué raro. Hablamos de un país que tiene 90 millones de habitantes, que tiene unas fuerzas armadas convencionales, que además tiene a los Pasdarán, que son más operativos todavía que las propias fuerzas armadas convencionales que tiene prácticamente todo Estado en el planeta, que tiene capacidad industrial, que es el tercero del mundo en reservas de gas y el cuarto en reservas de petróleo. Es decir, Irán no es un cualquiera y evidentemente derrotarlo y eliminar sus capacidades es algo que supone un esfuerzo muy prolongado en el tiempo, algo que hasta ahora no ha conseguido ni Israel ni Estados Unidos. Recordemos, por otro lado, que en junio del año pasado, en el contexto de la llamada Guerra de los 12 días, Washington y Tel Aviv ya dijeron que habían desmantelado toda la capacidad militar de Irán. Todo su programa nuclear. Si fuera así, no tendría sentido que ahora mismo tenga todavía la capacidad que está demostrando. Por lo tanto, se viene abajo ese argumento, aunque evidentemente no podemos objetivamente cuantificar qué capacidad tiene ahora mismo Irán. Entonces, a mí tú dirías que por lo que estamos viendo ahora, en este momento, que en estos momentos está ganando de alguna manera esta jugada, ¿es Irán? Yo no diría que Irán está ganando, para nada. Irán está, como se dijo en el informe, está bastante desesperado y está reubicando sus ataques, más que nada. Inicialmente, los ataques a sus vecinos eran mucho más numerosos. Ahora, como bien decía Jesús, son ataques muy marcados de muy pocos misiles, algunos drones, etcétera, etcétera, pero tratando de crear ese ambiente de desestabilización que a mí me parece que hay que decirlo que es fundamental. No por gusto, fíjate, no por gusto Estados Unidos está pensando ya en activar las milicias opositoras al gobierno, es decir, las milicias de Baluchistán, los kurdos, algunos sectores árabes, que quizás podrían desde dentro minar un poco más a la resistencia iraní, porque, como también se decía en el informe, los que asumieron ahora, tras la muerte de los líderes de la Guardia Revolucionaria y del Ejército, que los que asumieron ahora son de una línea absolutamente dura. No les importa nada en lo absoluto y saben que tanto la Guardia Revolucionaria, estamos hablando alrededor de unos 150.000 efectivos, no creo que vaya mucho más allá. En total estamos hablando de 500.000 de efectivos entre militares y lo otro, pero esa radicalidad es importante para ellos, sobre todo porque ellos saben que Estados Unidos está en una posición un poco incómoda. Si Donald Trump ahora echa hacia atrás, pierde toda la credibilidad, como bien decía Jesús, y además pierde efectivamente la guerra. Tendría que declararse, aunque él diga y lo adorne como quiera, tendría que declararse como el gran perdedor. Pero si esto continúa, Irán sabe también que el mundo puede entrar en una recesión económica muy grande y muy fuerte por todo lo que significa el cierre del el estrecho de Hormuz y lo que pasa y lo que sale por ese mundo, que lo estamos sintiendo nosotros acá, lo está sintiendo el pueblo de Estados Unidos. Es decir, es algo que no hay ya, a esta altura, no hay una opción de ni para atrás ni para adelante. Hay que ver cómo se sale de esto y cada cual de ellos va a tratar de salir lo más airosos posible. El gran ganador de todo esto ahora mismo en todo eso es Rusia, punto. Es el que ha logrado levantar sanciones, vender petróleo, hacer muchas cosas, y por el otro lado está Israel, que no va a ceder. Israel tiene un plan muy claro. Yo creo, en mi opinión, que es un plan que le ha impuesto a Estados Unidos y que la decisión de Donald Trump está muy marcada por ese empuje, por ese impacto de Israel, pero a la hora de la verdad no creo, primero, que se pueda decir que Irán está, derrotado,
por su propia estructura. Eso sí hay que aclararlo muy claro. Es decir, cuando nosotros pensamos en la estructura política, militar, económica de Irán, es bastante compleja, ¿ya? Porque, digamos, hay tres grandes poderes, ¿no? Esos ayatolas, está el poder civil como tal y está el poder militar. Entonces, eso hace complicado también muchos movimientos dentro de la propia sociedad, como bien decía Rima, que incluso coartan también muchas libertades de la propia gente que no sabe, no encuentra caminos para materializar sus deseos, ¿no? Ok, antes de ver la posición de Israel, Jenny, justo te quería dar la palabra a ti. Sí, yo creo que sí, Irán está ganando en un ámbito, en el psicológico tanto internacionalmente como frente a Estados Unidos y Israel. ¿Por qué? Porque yo creo que el mismo Trump pensaba que va a ser un ataque fuerte y exitoso como el año pasado o con Venezuela. Y no ha pasado. Lo calculó de una manera totalmente incorrecta. Yo creo que incluso mucha gente, también en Europa, veíamos que al principio todos pensaban, vale, es un ataque, pero si tiene éxito, bien, por una vez termina con el régimen de horror en Irán. Pero tarda, y estamos en la 4ª semana ahora, y se puede ver como la gente piensa, pues no ha sido una buena idea, y también mucha más gente está consciente de que probablemente los Estados Unidos y Israel no solo no están de acuerdo a dónde llegar, sino también tuvieron un plan fijo desde el principio. Y la pregunta es, ¿tiene Estados Unidos un plan B? Después de que el plan A evidentemente no está yendo como ellos pensaban. No es, pues no es otro Venezuela. No parece. Y eso es lo más peligroso. A mí me parece también para la gente que lo está observando, y lo están observando los europeos, lo está observando América Latina, lo está observando, por supuesto, Rusia, y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, y no hablamos hasta ahora de China, y nos ha puesto en una situación fatal, creo yo. Veamos algo que ya hemos estado mencionando aquí en el debate, que es la relación Estados Unidos e Israel, los super aliados en este conflicto. Al menos así es como ellos se presentan. ¿Pero están realmente igual de interesados en continuar con esta guerra? ¿Y por qué? Veamos cuáles son las metas conjuntas de esta hermandad entre ambas naciones, Estados Unidos e Israel, y si es que existe un plan B o no. No creo que haya habido hasta ahora dos líderes tan coordinados como el presidente Trump y yo. Él es el líder, yo soy solo su aliado. La política de Israel es clara e inequívoca. En Irán nadie goza de inmunidad, todos son blanco de ataque. No permitiremos que el régimen terrorista y sus representantes amenacen la vida de los israelíes y la existencia del Estado de Israel. Hemos definido dos objetivos claros. Uno es acabar por completo con su programa nuclear, con su programa de misiles y su capacidad para producir los componentes de ambos programas. Y vamos por buen camino. No nos rendiremos, continuamos hasta la victoria. Ahora somos una gran potencia, casi una global, junto a un aliado que es la mayor superpotencia del mundo. Tenemos muy buena relación y los dos queremos más o menos lo mismo, queremos la victoria. ¿Están Israel y Estados Unidos realmente en la misma línea? ¿Tienen realmente todavía los mismos objetivos, Jennifer? Me parecía muy adecuado la cita de Trump, que tenemos más o menos los mismos objetivos. Sí, más o menos. Hay un debate en Alemania muy grande, quién convenció a quién para atacar Irán. Yo creo que la mayoría diría Netanyahu a Trump, pero no lo sabemos. Mucho sobre esta relación son especulaciones. Pero al mismo tiempo yo creo que hay un objetivo, bueno, los dos querían un cambio de régimen, probablemente, pero por lo demás tenían probablemente diferentes objetivos y también otras ideas cómo conseguirlos, que es quizás lo más importante.
Evidentemente la situación se le está yendo a Donald Trump de las manos. Incluso empezó a pedir ayuda de otros países en Occidente. Friedrich Merz dijo que no se va a meter en ese conflicto, que no, esta guerra no es la guerra alemana, no es una guerra europea. Steinmeier, el presidente de Alemania, algo poco común para un presidente que suele tener en Alemania un rol más representativo, dijo que es una guerra ilegal. ¿Qué opinas al respecto de lo que está mostrando Alemania? ¿Es la línea que te parece correcta? ¿Deberían involucrarse más? Decir que no es su guerra, no sé si está tan bien, sobre todo si uno considera la guerra de Ucrania, donde otros han dicho esas palabras. ¿Qué opinas, Jennifer? ¿Son muchas preguntas? Son muchas preguntas. Empiezo con Merz. Yo creo que la línea general está correcta, pero lo que dice no es correcto. Irán, esta guerra también es nuestra guerra. Entre otras cosas, porque Irán también está metido en Ucrania en esta guerra. O sea, decir que eso no fue nuestra guerra, a mí no parece correcto. Luego, cuándo y cómo se mete Alemania, hay tantas diferentes opciones. Por supuesto, Alemania no va a meterse allí en la guerra, ahí como se muestra, pero también hablamos ya de las consecuencias económicas y de eso hay que discutir, y Alemania tampoco se puede actuar como si no fuese parte de ese, y Europa tampoco puede actuar como si no fuese parte del conflicto general. Ahora, también sobre Steinmeier tuviera muchas cosas que decir. A mí no me parece adecuado en absoluto el discurso que hizo. Estaba hablando mucho del derecho internacional y estoy muy de acuerdo con el derecho internacional. Es una cosa fundamental e importante. Pero hablar sobre derecho internacional cuando hablamos de una guerra en Irán y no hablar sobre ni con una palabra sobre cómo el Irán viola el derecho internacional desde hace décadas, como maltrata a su propio pueblo, como mata a su propio pueblo, a mí no me parece adecuado para empezar. Y luego también su papel, no sé si todos lo saben, ahora tiene una función más representativa como presidente de Alemania, pero antes fue ministro de Asuntos Exteriores. Y siendo ministro de Asuntos Exteriores, mandaba así felicitaciones diplomáticas a los mulas. Así me parece un poco complicado hablar de una posición de moral en este momento, cuando es tan complicada la situación, y bueno, directamente decir lo que hacen los otros mal, es que está contradiciendo también la canciller, que ha dicho que hay que matizar. Sí. Y me parece, para terminarlo, para no alargar demasiado, me parece muy, muy complicado este discurso que ha hecho él. Rima, desde tu punto de vista, tú, por lo que escuchas también desde Irán, piensas que Europa juega un rol en esto, que debería jugar un rol más fuerte, debería involucrarse más? Yo creo que Europa ha tenido y tiene un papel de observador. Está prácticamente observando, viendo a ver los actores principales o los que él considera, mejor dicho, ella considera actores principales van a tomar decisiones. Irán sí que ha metido a España de lleno en este conflicto, poniendo la imagen de Pedro Sánchez, el presidente de España, en los misiles que lanza contra Israel. Yo creo que la sociedad iraní como sociedad, lo que está ahora mismo, está sumergida, como antes decía, en una situación de desorientación absoluta. También no hay que olvidar que los países vecinos, los países árabes, todo lo que está pasando también en Líbano, afecta mucho a nivel social y psicológico cómo la sociedad iraní está percibiendo este conflicto y las posibilidades que Irán está contemplando de extenderlo y mantenerlo durante ese tiempo. Yo creo que independientemente de lo que pase en los próximos días, la esperanza puesta en que la sociedad iraní tome un rol más proactivo, repito, yo creo que es muy complicado, y la mirada hacia Europa creo que es una mirada de sentir que ha habido gobiernos más empáticos con las causas sociales en Irán, como ha sido el caso, por ejemplo, de Alemania, y otros gobiernos que se han aliado a través de sus políticas o declaraciones con
la actuación del gobierno iraní. Así que una cosa ambivalente, como puedes ver. Por un lado, la indiferencia de Europa a los grandes movimientos sociales en aquella parte del mundo, incluyo a Irán como un país protagonista de estos cambios sociales en Oriente Medio. Por un lado esto, y por otro lado ver también cómo hay gobiernos que sí hacen guiño a las políticas del gobierno iraní, a las políticas exteriores del gobierno iraní, pero tampoco se sitúan y se posicionan con lo que pasa dentro del país con los iraníes. Ambivalencia. Jesús, ¿tú querías mencionar algo al respecto también sobre el rol de Europa en esta guerra? ¿O? Bueno, básicamente para decir que cuando pronunciamos la palabra Europa y le queremos dar un contenido que no tiene, no existe Europa políticamente, no es europea políticamente. Existen gobiernos nacionales que en política exterior toman diferentes posiciones y entre ellas, cuando ahora vemos lo que está ocurriendo en Irán, ha habido algunos que se han apuntado directamente a lo que Estados Unidos e Israel está haciendo, otros lo han hecho de manera discursiva y ya que se ha mencionado Alemania, me resulta llamativo que se pueda hablar de Alemania y de derecho internacional y no mencionar su postura frente al genocidio que Israel está realizando en Gaza, como si eso no existiera, cuando es vergonzosa la actitud que ha tenido el gobierno alemán en estos últimos ya más de 2 años en relación con lo que está ocurriendo, justificando de una forma u otra lo que Israel ha llevado a cabo. Pero si nos volvemos al caso de Irán, recordemos que hubo un primer comunicado de Francia, Alemania y el Reino Unido, el tercero miembro de la Unión Europea, en la que solamente había 2 párrafos. En ninguno de ellos decía que hubiera una agresión al derecho internacional por parte de Israel y de Estados Unidos al atacar un Estado soberano como Irán. Por mucho que nos parezca el régimen iraní impresentable, y a mí me lo parece, corrupto, ineficiente, represor, etcétera, pero eso no deja de ser una agresión que viola el derecho internacional. Por lo tanto, Alemania no dijo que eso era una violación. Lo que dice en el primer párrafo es crítica a Irán por lo que está haciendo, que es responder a una agresión, y el segundo párrafo dice que se alinea con Estados Unidos y con Israel para lo que se está haciendo allí. Que después haya ido cambiando un poco la posición al ver que la que tomó el gobierno español de criticar una violación del derecho internacional, se han ido sumando algunos otros gobiernos, no quita para que, en definitiva, la Unión Europea siga siendo un actor absolutamente relevante como tal Unión Europea en relación tanto con este como con cualquier otro de política exterior. Rima, brevemente, querías mencionar algo corto, por favor, porque me gustaría mostrar un informe, que tenemos ahí. Claro, sí, bueno, de lo que peca el mundo en definitiva, y sobre todo la clase política, es la incoherencia que existe, porque claro, la pregunta era muy clara, ¿cómo viven los iraníes la actuación de Europa sobre el conflicto que están viviendo los iraníes? La pregunta no era amplia, abierta a toda la zona y relación también con otros conflictos. Lo que sí es cierto es que mientras haya una mentalidad selectiva en cuanto al tema de los derechos humanos y masacres que ha habido en la zona, no solamente en una parte de Oriente Medio, sino también ha habido en Irán, mientras se haya obviado eso y no haya salido en ningún sitio, creo que está muy claro y estamos hablando claramente sobre esa incoherencia a la hora de tomar acción. Creo que el tema de derecho internacional es un tema para una población de 90 millones que se sienten secuestrados. Ahora mismo les escapa, aunque se les está cayendo las bombas a ellos. Quiero decir, hay un acuerdo a nivel de sociedad y a nivel de mancomunidad de que hay un derecho internacional. Pero creo que cuando miramos, por desgracia, hay una línea pequeña que decidimos obviar que tiene que ver con qué pasa en un país cuando el agresor es el propio Estado. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Ok, brevemente, Jennifer. Solo quiero que tendría muchas cosas que contestar a Jesús, pero solo quiero decir una cosa. También hay una cosa que se llamaba Responsibility to Protect, de la ONU, y es de 2005. Exacto. Y eso también es parte del derecho internacional. Ambivalencias, incoherencias, justo de eso también hablábamos en la redacción, y nos preguntábamos, estamos hablando de estándares dobles, de mismos discursos que se repiten, esto en diferentes conflictos. Veamos, por ejemplo, qué es lo que dijo el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, acerca de las garantías de seguridad para su país en Irán, siguiendo la misma narrativa
que dijo Zelensky. Veamos esas declaraciones. Es importante que ninguno de nosotros se vea obligado a volver a la guerra dentro de unos meses o unos años. Esto significa que las garantías de seguridad para Ucrania y para toda Europa deben ser suficientes para lograr una paz duradera. Solo nos detendremos cuando tengamos la certeza o las garantías de que estos actos de agresión no se repetirán y de que ellos asumirán la responsabilidad de sus actos. Vemos dos partes diferentes, en conflictos diferentes geopolíticos, pero el mismo discurso. ¿Qué nos dice esto, Amir? Bueno, nos dice lo que estábamos poniendo ahora mismo sobre la mesa. La pregunta sería, y nosotros estamos viviendo en un mundo en el que ya la diplomacia existe, estamos viviendo en un mundo en el que el derecho internacional se respeta. Yo recuerdo 2014, nadie dijo nada de derecho internacional cuando Rusia anexó Crimea. Y a partir de ahí empezaron a romperse un grupo de esquemas internacionales que son los que le ponen a Donald Trump en sus manos el hecho de que yo invado lo que me dé la gana. Yo saco a quien me dé la gana de Venezuela, yo saco esto, lo otro. Pero eso ha pasado con todos los grandes. Es decir, lo hizo Rusia, lo ha hecho China con su población. Es decir, es algo que estamos viendo todos los días y de pronto este tipo de discurso entonces no nos puede extrañar. Y no nos puede extrañar sobre todo entonces también que regímenes, digamos, teocráticos como el de Irán, totalitarios como hay en otros lugares, decidan establecer sus propias leyes, porque ese es el mundo en el que estamos viviendo. Un mundo en el que, como bien decía Rima, estamos hablando de un doble discurso. Es decir, por un lado estamos hablando de leyes, de defender lo que está establecido, lo que se impuso después de la guerra, y estos mismos políticos te están diciendo, no, tenemos que cambiarlo todo porque ya el mundo no es el mundo posguerra, por Segunda Guerra Mundial. Y de pronto entonces tenemos a un Donald Trump que te dice claramente, y lo dijeron aquí muy claramente en la conferencia de Múnich, este mundo tiene que cambiar sus reglas y nosotros tenemos que cambiar las reglas. Es toda una estrategia, digamos, muy grande en la que también intervienen los intereses de China, de Rusia. Es decir, no estamos hablando solo de Estados Unidos. Pero yo me pregunto, ¿es esto realmente algo nuevo, Jennifer? ¿Estos dobles estándares, este doble discurso? ¿O es algo que simplemente hasta ahora seguía bien y se están rompiendo las estructuras por la evidencia que están teniendo? Yo creo que lo que vemos claramente es que la ley del más fuerte está imponiéndose cada vez más, pero los dobles estándares siempre los había. Un poco menos quizás, pero lo del derecho internacional era siempre lo aplicaron como convenía, o sea, que siempre era un poco dudoso. No quiero ser tan cínica como decir que no existe y no es importante. Es importantísimo y vemos que todavía existe y tiene un valor porque por lo menos gente que viola el derecho internacional explica por qué o defiende o dice que no lo hace. Eso por lo menos demuestra que todavía existe. Pero siempre ha sido una cosa, digamos, complicada. Nos queda poco tiempo, lamentablemente, pero me gustaría saber, en este marco, porque hemos llegado a hablar de este conflicto a un nivel quizás algo más macro sobre los conflictos geopolíticos que estamos viviendo a nivel global. La ley del más fuerte, el doble discurso, intereses de las naciones, no necesariamente de un mundo global, unas Naciones Unidas. ¿A qué nos lleva esto particularmente en este conflicto? Si es que no se soluciona, o se va a solucionar, Jesús. O sea, dentro de este marco, de estos dobles estándares que estamos viendo, ¿hacia dónde nos está llevando ese conflicto? ¿Qué va a significar para el mundo? Y esa pregunta va para cada uno de ustedes. ¿Ves una solución? Entiendo que nos lleva directamente al colapso del orden internacional, llevándose tanto el marco institucional, con la ONU en primer lugar, como el marco normativo, con todas las declaraciones universales de derechos humanos incluidas y otros tratados. Y por lo tanto nos lleva a la ley del más fuerte, donde algunos, Donald Trump en este caso, es el principal interesado en el colapso de ese orden internacional porque se siente el más fuerte y que puede imponer su criterio donde quiera y cuando quiera. De tal manera que quiero creer que todos los que estamos ahora participando en el programa, que todos estamos de acuerdo en que lo que ha ocurrido en el caso de Irán es una violación del derecho internacional. Nos guste o no el régimen iraní,
porque si permitimos que eso ocurra, nos hemos cargado efectivamente ya eso, ya no es dobles estándar, ya es directamente, como digo, la ley más fuerte. Y por lo tanto, cuando se apela, como se ha hecho, a responsabilidad de proteger, quiero creer que todos estamos de acuerdo en que eso no es que cada gobierno nacional por separado diga yo veo que tal país lo está haciendo mal y allí me voy yo a proteger a los civiles, sino que para eso tenemos a la ONU. Y si no hay una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que se ha hecho en Irán es una violación del derecho. Es tan simple como... A partir de ahí seguiremos criticando a Irán, pero tendremos que criticar también a Israel y Estados Unidos por lo que están haciendo. Creo que es algo muy elemental. Muchos ya no creen en la fuerza de las Naciones Unidas. Rima, ¿cómo podría ayudar una resolución de las Naciones Unidas a las personas concretamente en Irán? Las resoluciones de Naciones Unidas, las que además tenemos una recopilación de cientos en estos 47 años en las que cada vez que ha llegado encima de la mesa en los distintos organismos de Naciones Unidas el tema y el caso de Irán y las violaciones de derechos humanos de la que ha llevado a cabo el gobierno iraní, no han servido de nada más allá de lamentamos, condenamos y todo lo que ya todos sabemos y todo lo que hemos oído. Así que no ha habido ningún rol o ninguna actuación de manera clara en torno a lo que está pasando en Irán. Aprovecho para decir una cosa. Brevemente, por favor. Está claro que estamos realmente ante el colapso, como decía Jesús, de esos organismos que hemos puesto tanta fe como humanidad en la que podrían sacarnos de apuros importantes, situaciones absolutamente dramáticas en muchos países. Pero creo que en la narrativa de hoy en día, si el peso... No conseguimos poner el peso de manera equilibrada en cuanto a responsabilidades, algo otra vez está fallando en nuestro entendimiento y la narrativa que estamos tratando de dar hacia afuera. Hay cosas que están muy claras. Un gobierno y un país no puede intervenir en otro país. Gracias, Rima. Pero repito, ¿qué pasa con Rima. los que están agrediendo a su Nos gente? quedan un minuto. Entonces, por favor, en 30 segundos, este colapso del derecho internacional, ¿a dónde nos está llevando? ¿Ves una solución de la guerra que estamos viendo en Irán? Uno. No la veo, pero lo que sí veo es que a Donald Trump le quedan 2 años y habrá que esperar qué pasa después con ese monstruo que es Estados Unidos, que cambia detrás de Donald Trump. Jennifer. Y repito, hay una responsabilidad de protección también internacional. Muchas gracias. Terminamos de una manera un poco negativa, un colapso, pero vamos a continuar debatiendo sobre eso. Acompáñenos. Sur Global llevan diciendo hace años.